Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se escucha? ¿Todo bien? Hola, profe. Se escucha Bueno, bien. bien. Se escucha bien, perfecto, Bueno, perfecto. me alegro. Buenísimo. Eh, bueno, como les ponía ahí recién en el chat, estábamos esperando que alguna gente más se sumara. Les voy a pedir que tratemos de ser puntuales. Tenemos que demorar unos minutos más para ir admitiendo a toda la gente que va llegando y nos retrasa a todos. Eh, Como también les había puesto allí en el chat, les pido por favor que desconecten sus micrófonos y que habiliten sus cámaras, aquellos que puedan hacerlo, eh, porque justamente la clase de hoy vamos a tratar de ser lo más participativa y de hablar menos nosotros y que hablen ustedes y de traer a colación algunos aspectos del punto de vista conceptual que estuvimos trabajando. Lamentablemente, la semana pasada tuvimos que suspender esta clase, como ustedes habrán podido saber, por el fallecimiento de un colega, de un profesor de la carrera. Así es que, bueno, esa clase la pospusimos para hoy y vamos a trabajar con los mismos materiales que la semana pasada también pusimos a disposición de ustedes, que imagino que habrán leído, que habrán visto, que habrán podido al menos conocer un poquito más como para trabajar hoy. Vamos a seguir, vamos a hacer una breve recapitulación. Recuerdan que la semana pasada estuvimos trabajando, la anterior, perdón, con la definición de noticia. Eh, y después, ya como parte del género informativo, básicamente, que es lo que nos estamos tratando de meter de cabeza un poco ahora, el tema de los atributos de la noticia. Eh, si alguien quiere ayudarnos, o lo comentamos rápidamente, recordamos qué entendemos por noticia, que si han tomado notas, si han tomado apuntes y que recuerdan de eso, como para hacer una puesta en común, y después ya recordamos también rápidamente los atributos para ponernos a trabajar con el material. Prenden el micrófono y hablan, o levantan la manito. Tiene que ser actual la noticia, habíamos dicho. Bien, tiene que ser actual. ¿Qué más? ¿Cómo definíamos la noticia, más allá de que sea un hecho actual? Como algo que no se conoce, algo Algo nuevo, que no se nueva conoce. información nueva. Bien. Un ¿Qué hecho más? interesante, pero es Tiene que público. ser verídico. Verídico. Entonces hemos dicho verídico, actual, interesante. ¿Qué Que se más? pueda comprobar. Que Que se requiere pueda interés comprobar. público. Bien, ahí vamos, ¿no? Porque hay cosas que pueden ser interesantes para alguien en particular, ¿m? O para una comunidad muy chiquita o para un pequeño sector, pero tal vez no es de interés social. ¿M? Entonces, si estamos frente a un hecho actual, real, verificable, eh, público, ¿m? Eh, tenemos todos los indicios que estamos frente a una noticia, ¿no? Y siempre hablamos de un hecho nuevo, es decir, no de algo que haya pasado hace muchísimo tiempo, salvo que ese hecho que ha pasado hace muchísimo tiempo, incluso dimos algunos ejemplos nosotros acá en clase, venga a configurarse como un hecho nuevo que cambie de alguna manera la situación de esa noticia o de esa información con la cual estábamos trabajando, ¿no? Dimos el ejemplo, por ejemplo, de un juicio, ¿no? O sea, un hecho policial X, un robo, un asesinato, lo que fuere,
se instruye una investigación judicial, hay un juicio, en el juicio aparece un testimonio, o el fiscal, o la justicia, o la investigación policial, descubren algo que de alguna manera devela esa situación, ¿no? Que hasta el momento no se conocía. Entonces ahí estamos, si bien es un hecho que ya existía, que ya conocíamos, información nueva. Entonces, allí estamos frente a una noticia. Pero también una noticia puede ser algo que esté pasando en este momento. Y respecto de los atributos, los tienen ahí, anotaron rápidamente, los mencionamos. Si quieren, los voy recordando con ustedes. Y el primero que decíamos es el tema de la actualidad, porque justamente lo nuestro es periodismo, no es historia. Entonces, nos interesa puntualmente como atributo, como condimento que tenga una noticia, que sea un hecho puntualmente de actualidad. Y ahí es donde está eso que en la definición hablamos de hecho nuevo, está vinculado específicamente con la actualidad. Después hacemos referencia a algo que al periodismo en general le llama mucho la atención, ¿no? Y que es el tema del conflicto. Y cuando decíamos el tema del conflicto, hablábamos necesariamente de una pelea, ¿o cómo lo entendemos? No, A ver, ¿quién dijo no? Por ahí. profe, se trataba como de, por ejemplo, que pueden haber dos o tres partes en pugna, no necesariamente, o sea, no tiene que ser una pelea física, sino como opiniones Exacto. o visiones diferentes. Sí, o una Claro, sería simple como disputa. contrapuesto. Exacto, o una simple disputa por algo, que puede ser hasta por un deportivo, puede ser a ver qué equipo gana un partido, ahí hay un conflicto, ¿no? Unos quieren ganar y los otros también quieren ganar, y gana solo uno, o empatan, o uno gana y uno pierde. Eh, Bien, entonces el conflicto entendido en sentido amplio. Y cuando hablábamos de hazaña, ¿a qué hacíamos referencia? Hay historias ¿Hazaña de es superación, solo hacer la cumbre de la Concagua? ¿Que es una noticia? ¿sí? Sí, pero ¿qué más? ¿Pero solo? O sea, No, podemos, también podemos podía ser también que si un equipo, un partido, un equipo ganaba, eso también podría ser de si hazaña. ganaba en condiciones desfavorables, ¿no? O sea, Claro, jugadores menos y que va perdiendo 4-0 y logra revertir ese resultado y gana. Es más, los medios titulan hazaña, ¿no? Hazaña también puede ser una acción extraordinaria de un rescate de víctimas en una situación de peligro. Hazaña puede ser muchas otras cosas más allá de hacer cumbre en la Concagua. Entonces también, todo en sentido amplio. Y cuando hablamos de magnitud, básicamente ¿a qué nos referimos? Determinar el interés. Determinar el interés. ¿Cómo lo podríamos explicar un poquito más? a la cantidad de gente a la que Bien. afecta o a quien llega. Es estrictamente cuantitativo, ¿no? Decimos, estamos hablando, no es lo mismo dar la noticia y decir que tenemos un temblor de grado 3 que decir que tenemos un temblor de grado 9. No es lo mismo un accidente de tránsito donde hay 3 heridos a donde hay 100 heridos. No dábamos el ejemplo del corte de agua, no es lo mismo que esté limitado a un barrio a que esté circunscripto a todo un departamento o toda una región. Entonces, es estrictamente cuantitativo y obviamente mientras a más gente afecte o más gente esté involucrada, esa noticia va a tener un atributo mayor. Cuando hablamos de progreso, ¿a qué nos referimos? ¿O qué entienden ustedes? ¿O qué les quedó? ¿Qué podemos recordar de eso? ¿Qué es progreso? Descubrir la En la clase vacuna. anterior alguien había dado el ejemplo de que, por ejemplo, en un lugar antes no había tal cosa, tal servicio, y después de un tiempo sí hubo, entonces hay, por ejemplo, habían Exactamente. dicho el cajero automático en la favorita. Exacto. Exacto.
¿Se Eso es podría progreso. decir que es Para evolución? para ese barrio, para esa zona, es un progreso, ¿no? Lo mismo puede ser el servicio de agua potable o cloacas, o que llegue el gas natural. Pero progreso también puede ser, que esto también es muy habitual, una persona de 80 años, un abuelo que se recibe, que tiene un subtítulo universitario. También una situación de progreso personal. También puede ser una situación de progreso, un equipo que pasa de una liga inferior a una liga superior. Nada. O sea, toda aquella situación que implique un acto de superación de las actuales condiciones. Entonces, no solo es el progreso del descubrimiento científico, sino también situaciones que tienen que ver tal vez más con la vida cotidiana. La prominencia, ¿a qué hacía referencia? Rápido, este es fácil. Una figura. A la fama, ¿ah? A la fama, básicamente. A la gente que es famosa, que es célebre, que es conocida por su actividad de la rama o del ámbito que sea. Y la preeminencia, para que la diferenciemos, La estructura. a las estructuras, a los niveles, a los rangos dentro de una determinada institución, de un organismo público, de gobierno, de la iglesia, o los distintos niveles, las jerarquías, hace referencia. ¿Y qué decíamos? Bueno, no es lo mismo que algo le pase a un concejal que le pase al gobernador, ¿no? O que le pase al presidente. Allí no solo va a haber prominencia, sino también va a haber este atributo de preeminencia. Proximidad es simple, es fácil, cuando decimos algo próximo, algo cercano a nosotros, pero ¿cómo lo entendíamos? ¿Solo desde el punto de vista geográfico? Y también No, puede ser también psicológico, de edad, Psicológico, ¿y qué más? cultural, generacional. Cultural, ¿ah? histórico. Exacto. Todo aquello es hasta lo afectivo, ¿no? Aquello que es cercano a nosotros, aunque esté lejos. Damos el ejemplo de España, o damos el ejemplo de Italia, o damos el ejemplo de Chile, o damos el ejemplo de un argentino que vive en Alaska. Y si bien es lejano Alaska para nosotros, pero un argentino dice, ah, mirá, y es mendocino, y es de Las Heras. Entonces ya ahí tenemos otro vínculo con esa noticia, con ese personaje, con esa situación. Bien, la rareza. Aquella Algo que salga situación de lo común. extraña, fuera Claro. de lo común, a algo Profe, extraordinario. por ejemplo, Puede ser desde algo muy, muy poco usual. ¿Mm? profe, Sí, eso de lo poco usual, por ejemplo, hace unos días se conoció que un futbolista tuvo a su tercer hijo un 8 de abril. Los tres hijos no son trillizos, nacieron un 8 de abril. Eso supongamos claro, bueno, exacto. que no es un famoso, también llamaría la atención. Totalmente. Eso te iba a preguntar. En ese caso, ¿era un futbolista conocido, famoso? Antoine Griezmann se llama, juega en el Ah, Barcelona. Griezmann, bueno, famoso, conocido, ¿no? O Sí, sea, pero ahí lo pensé como si no fuese famoso, también llamaría la atención. totalmente, totalmente, ¿no? Pero allí, más allá del atributo de la prominencia, porque es un futbolista muy conocido, está este atributo de la rareza, ¿no? Tiene tres hijos, los tres hijos nacieron el mismo día. Es rarísimo, es rarísimo. Llama la atención. Pero bueno, la rareza puede ser también, esto, un equipo pequeño que le gane a un equipo poderoso, o la rareza puede ser que en un lugar, El Leicester saliendo campeón. ¿cómo? El Leicester saliendo campeón de la Premier hace poquito, que no había salido Bueno, campeón por en un ejemplo, año. por ejemplo. Bueno, estas situaciones que son de alguna manera inesperadas, extrañas, raras, tienen un atributo que tiene que ver con la rareza, con lo que nadie espera. El dramatismo es mucho más obvio, es todo aquello que involucre algún tipo de sentimiento, o que involucre alguna definición
sobre la cual no se pueda aventurar un resultado, y siempre damos el ejemplo de una elección que está muy pareja, pero también puede ser un partido de fútbol que no sabemos cómo va a terminar, o un determinado conflicto. En este momento, por ejemplo, está esta disputa entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto de la presencialidad o no de las clases en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA. Eso lo tiene que definir la Corte Suprema, y no se sabe cómo va a fallar la Corte Suprema, ¿no? Entonces esa definición, más allá de la disputa política y todo lo que quieran, tiene un condimento, tiene un atributo de dramatismo, porque hasta tanto salga ese fallo, no se sabe qué va a pasar, si las clases van a estar habilitadas o no, si el gobierno nacional va a poder suspender las clases en un distrito como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o no. Es decir, hay toda una situación alrededor de eso, que es una definición, que implica una definición dramática. Lo mismo hacíamos referencia con el atributo sexo, en toda aquella situación donde esté involucrado elementos que tengan que ver con sexo, que puede ir desde un hecho policial, lamentablemente, pero también puede ser una definición donde en una elección haya un candidato hombre y un candidato mujer. Hablábamos también de un atributo que hemos incorporado en los últimos años, que es el de género, con toda la agenda de género que ha aparecido fuertemente en la sociedad, y por ende también con su reflejo en los medios, que ha traído toda una serie de temas, de perspectivas, de miradas, de acompañamiento, de inclusión, que hasta hace un tiempo no estaba presente en los medios, porque tampoco estaba presente como debate en la sociedad. Y obviamente muchos de ustedes me podrán decir, sí, pero tal vez no es el tratamiento adecuado o el tratamiento deseable, y estoy de acuerdo, pero implica un atributo más que también hace que muchas noticias tengan un diferencial que va estrictamente por allí. El atributo del humor, aquellas situaciones simpáticas, graciosas, llamativas desde ese lugar, que hacen que una noticia que de otra manera podría haber pasado absolutamente inadvertida, o no hubiera tenido consideración, de pronto porque pasó algo gracioso, algo simpático, o algo llamativo, humorístico, toma relevancia. Y finalmente, el último que habíamos visto era el de la expectación, ¿no? Toda situación que implique una posibilidad de incertidumbre, de que no se sepa cómo se va a definir, de cómo va a terminar, que es muy habitual, es muy común, tanto desde el punto de vista económico, por ejemplo, cuánto va a valer el dólar de acá a fin de año, o cuál va a ser la inflación de acá a fin de año, cuál va a ser el índice con que va a terminar la inflación en la Argentina, o puede ser también el punto de vista político, el tema de las restricciones, el tema de la campaña de vacunación, el tema de la performance de un determinado equipo en un torneo, o cómo le va a ir a Argentina en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, todas aquellas cosas que a futuro impliquen una incertidumbre, que no se sepa cómo va a terminar. Entonces, hemos hecho un pantallazo rapidísimo porque le dedicamos toda la clase la vez anterior al tema de los atributos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre esto? ¿O alguien que se haya quedado con algo colgado, o que ahora le pareció una duda, o tiene algún ejemplo que quisiera cotejar? ¿No? Bueno. Vamos a ver ahora cómo se da esto en la vida real, en el tratamiento que los medios hacen de las noticias y de la información. Porque esto, a ver, es interesante desde el punto de vista teórico, conceptual. Nosotros, aclaro, esto lo hacemos
justamente para profundizar este análisis y para entender cómo funcionan los medios y cómo funcionan la lógica periodística. Pero a ver, no es que los periodistas y que los medios, cada noticia que les llega, se pongan a ver, ¿y qué atributo tiene esta noticia? ¿Y cuánto de expectación tiene? ¿Y cuánto de prominencia? ¿Y cuánto de proximidad? Estos son atributos o elementos que los periodistas y que los medios tienen absolutamente internalizados, y una vez que están frente a una noticia, rápidamente pueden identificar y pueden distinguir que esta noticia es atractiva, esta noticia es menos atractiva, esta noticia es interesante, esta noticia va a generar mucho más impacto, esta noticia no me interesa a mi medio, no me interesa, pero sí puede interesar a otro medio, o esta noticia no interesa en Mendoza, pero sí va a interesar en otro lado. Es lo que en la jerga periodística, que ustedes lo habrán escuchado nombrar muchísimas veces porque está hiper popularizado, el famoso olfato periodístico. El olfato periodístico no es ni más ni menos que la puesta en valor y la utilización de la capacidad que tiene cualquier profesional de identificar, de distinguir, de advertir que en una determinada información están todos estos atributos o la mayor cantidad de ellos en juego, y por lo tanto nosotros terminamos la clase anterior diciendo, mientras más atributos estén involucrados en una noticia, esa noticia va a ser más importante, más interesante, más atractiva. Entonces, nosotros ahora con los ejemplos esos que pusimos a consideración de ustedes la semana pasada, vamos a empezar a hacer un breve análisis de cada uno, y vamos a intentar hacer como una especie de ranking. Con estas, son 5 noticias. ¿Las pudieron leer? Son cortitas, son rapidísimas. En 15 minutos las leen. ¿Les parece? Como verán ahí, no sé si eso lo pudieron distinguir, que los buscamos así especialmente, son todos cables de noticias. No son noticias que haya publicado un medio, aunque probablemente aquellos medios que estén suscritos a estas agencias de noticias les habrá llegado esta información, y muchos de ellos probablemente las habrán publicado. Se trata de la agencia TELAM, que es la agencia oficial de noticias de la República Argentina, de la agencia de Noticias Argentina, que es otra agencia de noticias argentina, nacional, pero es privada, y de la agencia española EFE. Las agencias de noticias son como especies de medios de comunicación que en vez de publicar activamente se dedican a buscar información y a publicarlas para ponerla a disposición de sus abonados. ¿Quiénes son los abonados? Medios de comunicación que contratan ese servicio y les llega habitualmente muchísimos reportes. Mucho tiempo atrás se denominaban cables, ahora son estos informes que ya vienen absolutamente redactados con título, volanta, bajada, con foto, y que provee de información en todas las secciones: política, economía, cultura, deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada medio tiene la libertad de publicar lo que quiera de ese servicio, con el cual, como les decía recién, pagan un abono que suele ser mensual. Es decir, no cualquier medio puede publicar la información de una agencia de noticias, tiene que ser un medio que esté abonado a ese servicio, es decir, que pague por ese servicio. Si les parece, Gerardo, empezamos por la primera, que es la del ministro de la Corte de la provincia de Buenos Aires. Vamos a compartir pantalla como para que ustedes la recuerden. Si la tienen ahí pueden leer. Vamos a ver qué tenemos.
Bueno, ¿tenés esa ahí o...? ¿Pueden ver? ¿Se ve allí? Sí, pero estaba la de... ahí está, ahora sí. Ahora sí. Esa es la primera, Luis. ¿Querés que Esa es la pongamos primera, otra? exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, ¿recuerdan esta? ¿Esta noticia? ¿La vieron? Sí, profe. Bueno. ¿Qué dice la noticia? Que falleció por COVID-19 el ex juez de la Corte, Eduardo de Lázari, ministro de la Suprema Corte de Justicia, esto es de la provincia de Buenos Aires, desde el año 1997 hasta el primero del año en curso, cuando se jubiló. Vamos a checar ahí. De Lázari fue presidente del cuerpo en 3 oportunidades en los periodos 2004-2005, 2012-2013, 2019-2020. Y después está para abajo toda la ampliación de la noticia. Si podés bajar así rápidamente como para que le peguen un pantallazo, que recuerden, el que la leyó o el que no la leyó. Dice ahí, les leo el primer párrafo. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo de Lázari, falleció este lunes, luego de una larga internación, tras haber contraído el coronavirus, informaron fuentes judiciales. Bueno, rápidamente, ¿qué atributos tiene esta noticia? Preeminencia. ¿Por qué? Porque hay un afectado, profe, un personaje, o sea, la persona Un sería. rango. Pero ¿qué tiene esa persona afectada, pobre hombre que se murió? El Es un juez orden relevante jerárquico. del país. Un juez de la Corte, o sea, es del máximo tribunal, en este caso de la provincia de Buenos Aires. O sea, era una de las personas más importantes dentro de la estructura de la justicia de la provincia de Buenos Aires. Claramente, tiene un atributo de preeminencia. ¿Qué más? Rápido, vamos. Dramatismo. Perfecto. ¿Por qué dramatismo? También que por lo que falleció de COVID. Exactamente. Sí, bien. Ahí alguien puso prominencia. ¿Por qué? Porque tiene Porque tiene prominencia. relevancia pública. Exactamente, es alguien conocido, es un ministro de la Corte. Alguien escribió en el chat proximidad. Digamos eso. ¿Tiene proximidad para Mendoza? Más o menos, ¿ah? ¿Ustedes la vieron publicada esta noticia en los medios de Mendoza? Sí, profe. ¿La vieron publicada? ¿Sí? Que se murió. No, dicen, no. No sé, es probable que haya salido en algún lado que murió un ministro de la Corte de la provincia de Buenos Aires, pero para un lector de Mendoza, ¿es una noticia relevante? No tanto, ¿ah? Sí, si tenés espacio podés publicarla, esta información, pero digamos, si la publicás, los lectores no se están perdiendo de nada muy importante, ¿no? ¿Hay alguna proximidad? Sí, porque es en Buenos Aires, en Argentina, etcétera, etcétera. Pero digamos que en ese sentido, si bien decíamos que tenía prominencia, que tenía dramatismo, que tenía preeminencia, y la proximidad no es tanto, ¿no? Se nos diluye un poquito más. ¿Qué otro atributo tiene? ¿Tiene conflicto? La ¿Tiene actualidad, conflicto? profe. Tiene actualidad, obviamente. Tiene actualidad, por eso es noticia. ¿Tiene conflicto? ¿Hay conflicto? ¿Se murió de manera conflictiva o...? No, se murió... Estoy pensando que puede ser Sí. también hazaña. ¿Puede A ver. ser? Por el ¿En qué tema sentido? de... Y por lo desfavorable de lo que le sucedió, ¿o no?
Y no, pero es que generalmente las hazañas suelen tener final feliz, y en este caso Ah, ¿no? no Claro, sabía eso. Bien, claro, o bien, sea, bien. hazaña hubiera sido si hubiera estado internado 3 meses con coronavirus y logró salvarse, ¿me entendés? Eh, Sí, claro, ahí como ponen, hazaña hubiera sido a ver que hubiera sobrevivido, lamentablemente no sobrevivió. No, no hay hazaña. Tiene magnitud, porque es justamente como es un personaje prominente, un ministro, sí tiene algo de magnitud, pero tampoco tanto. Progreso no tiene. Dramatismo, ya lo dijimos. Sexo no. Género no. Humor tampoco. Expectación, puede ser que haya estado, que se haya conocido que estaba internado y que qué sé yo, pero tampoco tiene. Si ustedes tuvieran que ponerle del 1 al 10 una calificación, ¿qué número podríamos acordar? Ministro de la Corte, yo voy a anotar. Ministro Corte bonaerense, en cuanto a interés. 5. Un 5, acordamos un 5, un 4, ahí, algún promedio, 6, 7, bueno, promedio 5. Coincidimos en 5, listo. Vamos a la próxima. Acuerden, ministro de la Corte se sacó un 5. Vamos a la próxima. Noticia, Gerardo. Ahí está, la otra. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Marcela, tenés el micrófono abierto. Ahí está, gracias. Bien. Esperen que estoy admitiendo gente. ¿Recuerdan este caso? ¿Recuerdan el caso de José López? Marcela, tenés el micrófono abierto, por favor. ¿Cómo lo pago? Ahí está. Bueno, ¿recuerdan este caso de José López? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿algunos recuerdan? Sí, 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 sí. Bueno, el famoso caso de los bolsos en el convento. La noticia dice, el ex secretario de Obras Públicas pidió quedar libre sin pagar una fianza de 85 millones. Ustedes saben que la justicia accedió a darle libertad domiciliaria a este señor, pero le fijó una fianza de 85 millones de pesos. Y él lo que pide es que lo dejen libre, ir a su casa, cumplir prisión domiciliaria, pero no pagar esa fianza de 85 millones de pesos. Bien, vamos a los atributos. ¿Qué atributos tiene? Ahí han estado poniendo algunos. Magnitud, por supuesto. Fue uno de los casos de corrupción más recientes, más famosos. Por supuesto que tiene magnitud. ¿Qué más tiene? Además de actualidad. Sí, por supuesto. Clareza, Pero, profe. por supuesto, porque es una persona que se hizo muy conocida. Muy conocida. Conflicto. Conflicto, absolutamente. Porque, primero, porque es un caso muy, muy famoso donde no solo hay una disputa judicial, un juicio, sino que hay una disputa política por este tema. Es decir, acá por este tema, oficialismo y oposición todavía se siguen peleando 4 o 5 años después. Entonces, por supuesto que hay conflicto. ¿Qué más? Algo habían puesto. Dramatismo, por supuesto, porque no se sabe cómo va a terminar. Si va a terminar teniendo que pagar, si va a poder si se va a seguir en la cárcel, o si va a volver a su casa como si nada, o si va a pagar esa
esa suma millonaria. ¿Qué más? ¿Rareza? Sí, sí, hay algo de rareza, porque que te impongan, generalmente si ustedes siguen muchos de estos casos, la fianza que te imponen es de 500.000 pesos, de 1 millón de pesos, ¿no? Acá le están poniendo una fianza de 85 millones de pesos, casi, Sí, le robó a la tanto. cotización del dólar oficial es casi $1 millón. Por supuesto que hay expectación también, como decíamos. ¿Qué más? ¿Qué otros atributos hay acá? Básicamente esos, ¿no? Pero los que tiene, que dijimos actualidad, conflicto, magnitud, preeminencia, prominencia, proximidad, obviamente, porque esos casos de ¿Expectación puede ser, profe? expectación, sí, dijimos, dramatismo y expectación, es decir, los atributos que tiene, los tiene en gran medida. O sea, hay mucha expectación, hay mucho dramatismo, hay mucha preeminencia, hay mucha prominencia, hay mucho conflicto, hay mucha actualidad. O sea, ¿vieron la diferencia respecto de la otra noticia? Que tenía algunos atributos, pero por ahí, o sea, y tampoco tan marcados. Acá, los atributos que tiene esta noticia, los tiene en altísima medida. Por lo tanto, ¿eso qué nos está indicando? Nosotros como periodistas y pensando en nuestros lectores, ¿que esta noticia qué? Tiene interés. Zahira. Por supuesto, claramente, que es muy llamativa. ¿Y qué más podemos decir? En base a lo que hemos visto como definición, ¿qué tiene esta noticia? Que tal Es vez, verídica. sí, por supuesto. Son todas noticias reales, ¿ah? Acá no estamos con fake news, estamos trabajando con todas noticias reales. Es Sí, es actual. actual. Sí, por supuesto. Si bien han quedado un poquito desactualizadas porque estaban pensadas para que trabajáramos la semana pasada, pero son todas noticias actuales, reales, verídicas. ¿Qué tiene esta Interés público. noticia? Interés Mucho más público. que la anterior. Sí, lo dijiste, Valentina, y alguien más lo estaba diciendo ahí. Interés público. ¿Ah? Fíjense entonces cómo es la correlación directa que hay entre atributos, muchos atributos, o muchos atributos con gran cantidad o con gran volumen con el interés público. Esta noticia, ¿ustedes podrían dejar de publicarla? Así como decíamos que la del juez de la corte podríamos haberla publicado o no. ¿Esta podrían dejarla de publicar? No, No, obviamente, obviamente. Y si le tuviéramos a la del ministro le pusimos un 5, ¿esta cuánto le pondríamos desde el punto de vista del interés periodístico? un 10. Un 9. Un 10, un Un 9, 8. allá arriba. 8. Hagamos promedio, un 9, entre el 9. 7 están diciendo. O sea, altísima impacto informativo, altísimo interés público, altísimo interés periodístico. ¿Ok? Pero fíjense cómo está enlazado perfectamente la cantidad de atributos o la magnitud o el volumen de esos atributos con el interés público. ¿Se entiende? Espero que sí. Sí. Bueno, vamos a la próxima. Un poquito más arriba. Elegí además noticias que fueran de diverso ámbito, para que pudiéramos ver, poder tener mayor cantidad de atributos en juego y que además fuera más entretenido y más divertido. Esta, la de la serie de Maradona. Atractiva, Presentó el tráiler de Maradona, Sueño Bendito. La serie sobre la vida del ídolo se estrenará este año, en 240 países a través de la plataforma
audiovisual. ¿Qué Proximidad también, ¿o no? tiene proximidad? Atractivo también. Actualidad. Vamos de a poquito. ¿Tiene mucha o poca proximidad? Mucha, Mucha, porque es mucha. del ídolo. ¿Y qué tipo de proximidad? Sentimental, profe. Absolutamente. Es proximidad porque es argentino y porque es un ídolo argentino. Tiene proximidad afectiva y tiene proximidad histórica porque hace muy poco que falleció Maradona. Entonces, la proximidad la tiene, pero al máximo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro atributo tiene? Dramatismo. Dramatismo, absolutamente. Y también tiene poquito o mucho dramatismo. Mucho. Muchísimo, muchísimo. ¿Tiene conflicto? Sí. ¿Poquito o mucho? Sí, tiene mucho porque parece que le van a Por lo que hacer- significa Maradona, ¿no? Y todo lo que también charlábamos en encuentros anteriores respecto de lo que significa la disputa legal de los herederos, o sea, un tema que está todos los días en los medios. ¿Tiene actualidad? Por supuesto. ¿Tiene hazaña? Expectación también. Tiene muchísima expectación también. ¿Tiene hazaña? Sí, también. O ¿Mucha o poca? Y mucha, porque es Maradona y es muy claro. reconocido en el tema del fútbol. Claro, pero además lo que significó Maradona en su vida, ¿no? Un chico de un barrio vulnerable que llegó a lograr ser un ídolo, un ícono mundial. ¿Ah? Claro que hay hazaña y de superación, sin dudas, y muchísima. ¿Tiene magnitud? Sí. ¿Poca o mucha? Mucha. Muchísimo. Mucha, ¿no? Ahí, fíjense, la bajada dice que se va a estrenar primero por una plataforma internacional como es Amazon, en 240 países. Fíjense si no tiene magnitud. Progreso, por supuesto que también tiene progreso, lo mismo. ¿Ah? Lo que mismo que decíamos recién del tema de la magnitud. ¿Tiene preeminencia? Sí, por supuesto que tiene preeminencia. ¿Tiene prominencia? Por supuesto, por supuesto. Esta Hay tiene todo. un dato interesante de Miranda, dice, la noticia es la serie y no Maradona. Claro que sí, pero justamente la figura de Maradona es una figura tan grande que en este caso un producto cultural derivado de su vida o que intenta retratar su vida, es como que la figura absorbe y traslada todos esos atributos, en este caso a la serie. Lo mismo se podría decir de la serie de Luis Miguel. Exactamente lo mismo que estamos diciendo acá. ¿Qué más? Bueno, decimos, tiene prominencia, tiene preeminencia, tiene proximidad, ya dijimos. ¿Tiene rareza? Yo creería que no, porque ya era algo esperado. Que aparte Claro, ya se han hecho películas y cosas sobre en todo caso, lo raro es que esta serie tal vez no se hubiera hecho antes, ¿ah? Así con estas características de producción internacional, ¿no? Casi te les diría que lo de la rareza acá es una cuestión a la inversa. Llama la atención, es raro que no se hubiera hecho antes. O es raro que no se hubiera utilizado la figura de Maradona para un producto de estas características. Dijimos que tiene dramatismo, por supuesto. ¿Tiene sexo? No lo hemos visto, pero conocemos lo que ha trascendido de la vida de Maradona y seguramente algo de eso va a estar reflejado. No podríamos decir lo mismo tal vez del tema género, seguramente también tiene humor. El personaje Maradona es un personaje con mucho humor y también hay muchísima expectación, porque no sabemos si esta serie en qué medida va a reflejar bien o mal, si es buena o no, si está bien hecha o no está bien hecha, si la gente se va a identificar o no se va a identificar, si le va a ir bien o no le va a ir bien, pero lo cierto es que ya ha generado toda una situación y una polémica, incluso allí en la misma nota está colgada la opinión de una de las hijas y de la familia,
incluso ya, como dicen ahí, Miranda, con acciones legales hacia los productores y realizadores de esta serie. Es decir, esto ha generado una polémica y una situación también de altísima expectativa y de altísima magnitud. Y esto es parecido a lo que veíamos recién de José López. Tiene casi todos los atributos, ¿no? Si ustedes repasan, esta noticia tiene casi todos los atributos, y no solo tiene casi todos los atributos, tiene esos atributos en grandísimo volumen, en muchísima intensidad. Si le tenemos que poner una nota, un 10 le ponen, 10 porque es Maradona, o pensemos periodísticamente, pero sí, puede ser un 10. Seguro esta noticia, si yo estoy editando un diario y me llega esta noticia tarde, por supuesto que si la subo ya al online y la publico mañana en mi edición impresa, sin duda. No la puedo guardar, decirla, no puedo decir como a veces se hace en los medios, esta noticia guardémosla y publiquémosla en la edición del domingo. No, esta noticia hay que darla ya. Que Amazon presentó el tráiler de la serie de Maradona. Le vamos a poner un 10, ¿le parece? Bien, vamos a la próxima. Bueno, probablemente esta la hayan visto por ahí, esta noticia. ¿Conocen estas pruebas que se están llevando adelante en algunos lugares del mundo, de los autos Tesla, que son los autos que no tienen conducción humana? Entonces dice, un accidente de un auto Tesla, sin nadie al volante, dejó 2 muertos en los Estados Unidos. Ocurrió en el condado de Harris, Texas. El vehículo se estrelló contra un árbol. Uno de los fallecidos estaba en el asiento del pasajero y otro en el asiento de atrás. Es decir, esto es lo que son los que se están difundiendo como los autos del futuro, que no necesitan que un conductor lo vaya manejando, y de pronto tiene un accidente, ¿no? Se supone que estos vehículos son inteligentes, que detectan movimiento, detectan volumen, saben por dónde ir, conocen el camino, si hay un semáforo frenan, pero de pronto que haya tenido un accidente es como que pone en duda todos esos avances tecnológicos y esos desarrollos que se están llevando adelante con vehículos de estas características. ¿Qué atributos tiene? Actualidad, sí, por supuesto. Por lo que acaba, profe, por lo que acaba de decir, puede ser que sea expectación, como que no se sabe qué va a pasar con la tecnología. Claro, claro. O sea, porque esto es toda una tecnología que está todavía en prueba. Hay algunos lugares del mundo que no permiten estas pruebas porque justamente aducen que no son seguras, en otros lugares sí, pero suceden estos tipos de incidentes o estos accidentes, ¿no? Por lo tanto, hay conflicto, porque hay gente que está de acuerdo y lo fomenta, o estados que están de acuerdo y lo fomentan, y otras personas y otros estados que no están tan de acuerdo y entonces intentan restringirlos o ponerle algún tipo de regulación. Por lo tanto, hay un conflicto, hay una hazaña desde el punto de vista de que la tecnología ha logrado que este tipo de vehículos se puedan desarrollar, aunque han demostrado, como en este caso, que no son infalibles ni muchísimo menos. Hay magnitud porque obviamente esto tiene un impacto en los desarrollos tecnológicos, en el desarrollo comercial y en la posibilidad de que esto efectivamente algún día nosotros lo podamos ver o llegue a nuestro lugar. Ahí alguien decía de manera simpática, es como el progreso, pero al revés, ¿sí? Pero es progreso, obviamente.
es un obstáculo dentro del progreso, pero claramente tiene un atributo y un componente de progreso. En este caso se ve como el talón de Aquiles del progreso, o la prueba que falló, pero seguramente tiene un atributo de progreso, sin duda. Prominencia, ahí alguien puso algo, también un comentario simpático en el chat, respecto de que ¿quién puede pagar esto? Elon Musk. A ver, el que lo escribió, ahí está, dale, decilo. ¿Por qué? Elon Musk. Fui yo. Porque es Sí, el dale. dueño de Tesla. Es el dueño de Tesla, claro, y es el que está de alguna manera impulsando, y de SpaceX, por supuesto, de alguna manera está impulsando y fomentando este tipo de desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces, o sea, esto no es solo una noticia, un accidente de tránsito o una noticia policial. Acá hay todo un atributo que tiene que ver con la prominencia del dueño, que es un multimillonario, que hoy está experimentando para llevar gente a Marte, ¿no? Y además de entretenerse con este tipo de cosas. Por lo tanto, claramente también hay un atributo de prominencia involucrado. ¿Tiene proximidad? ¿Es próximo esto o no es próximo? No. No es próximo. Es cierto, no es próximo, sucedió en Estados Unidos, pero ¿qué es lo que pasa? ¿O qué les pasa a ustedes con estas noticias que tienen que ver con desarrollos tecnológicos? ¿Qué les genera? Curiosidad. Curiosidad, exactamente. Todo el mundo, ¿no? Exactamente, curiosidad. Y la curiosidad tiene un componente también de admiración, tiene un componente de envidia, tiene un componente de, sí, puede ser que te genere desconfianza, como dice ahí Jacinta, creo, pero te genera expectativa, te genera, che, ¿y esto llegará a la Argentina? ¿Esto lo podremos ver? ¿En cuánto tiempo? ¿En 1 año? ¿En 5 años? ¿En 10 años? Anhelo, ¿Ah? ¿Cómo? No anhelo. escuché. Anhelo. ¿Ah? Entonces, desde ese lugar, fíjense, la curiosidad termina media emparentada con la proximidad, casi como un deseo, ¿no? Esto en algún momento será más próximo para mí. Hoy lo veo como un hecho lejano, algo carísimo, un desarrollo tecnológico que hacen en Estados Unidos y que tal vez yo nunca voy a poder pagar, pero a lo mejor quien dice que dentro de unos años y estos tipos de autos o desarrollos similares efectivamente estén en nuestro país y genera eso, ¿no? Que si bien es algo lejano, hay también ahí dando vuelta algo de proximidad desde ese lugar. Obviamente, el atributo estrella, casi les diría acá, junto con el progreso, es el de la rareza. Rareza por estos autos no tripulados, pero también por esto que decíamos al comienzo, que un auto no tripulado y que se supone que va en piloto automático, de pronto tenga un accidente. O sea, es casi como un contrasentido. Dramatismo, por supuesto, porque más en este caso, no solo por el accidente en sí mismo, sino porque murieron 2 personas. Por lo tanto, hay dramatismo. No hay sexo acá, no hay género. Hay humor, les diría que hay hasta humor negro, si se quiere, porque este contrasentido que mencionábamos recién, y hay expectación, claramente que hay expectación, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos desarrollos tecnológicos, como decíamos recién, de acá a 1 año, de acá a 5 años, de acá a 10 años, o de acá a 30 años, imagínense? Entonces, bueno, nada, el auto fantástico, ¿cuánto le ponemos? Del 1 al 10. Un 8. Noticia súper interesante. 6. No me va a pasar nada. Nunca me pasa nada. Aparte, no pasa nada más, tranquilo. Yo he ido tarde al gimnasio y no me ha pasado nada. Chicos, nos concentramos acá, por favor, los micrófonos. O sea, a esta hora, donde más gente hay en el Chicos, gimnasio. Lisandro.
¿Coincidimos en cuánto? ¿Un 7, un 8? Un 8. Un 8, bien. Perfecto. Creo que nos queda una, Gerardo. Sí, la del terremoto. La del terremoto, exactamente. Muy bien. Ahí obviamente magnitud. Magnitud, bueno. Dramatismo. Pero, sí, claramente. ¿Ah? Bueno, a ver, ya que estamos más entrenados, lo hacemos más rápido. Lo hacemos más rápido. Actualidad, por supuesto, tiene. ¿Conflicto? Sí. Rareza puede ser también. No, a ver, no porque es una zona sísmica. Es el famoso No son cinturón tan raros los terremotos ahí. pacífico. ¿Cómo? Que no son tan raros los terremotos ahí. Exactamente. Expectación, diría, por los volcanes. O sea, tiene actualidad. Preguntaba, ¿hay conflicto? Sí. O sea, siempre que hay un terremoto o una situación de estas características, hay conflictos porque suele haber heridos, se pone en tela de juicio cómo actúa el Estado, o cómo fueron los servicios de emergencia, o si hay víctimas, etcétera, etcétera. Hazaña, no creo. Magnitud sí, pero tampoco es un super terremoto, ¿no? Un grado 6, importante, pero tampoco tan grande. Progreso, no tanto. Prominencia, no tiene. ¿No? Preeminencia, tampoco. Proximidad. Sí, proximidad en realidad, por más que haya pasado en Indonesia, como acá estamos en zona sísmica, quizás esa proximidad de misma situación geográfica puede hacer cercanía, de proximidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Y por esto, ¿quién habló? Yo, profe, Ica. Ah, Ica. Bueno, por eso exactamente que dijiste vos es que elegimos esta noticia, ¿no? Que es, si bien no es una noticia que tenga proximidad para nosotros y que nos interese o se nos va la vida saber si en Indonesia hubo un terremoto de grado 6, pero justamente porque vivimos en una zona sísmica y habitualmente tenemos episodios de estas características, todo aquello que tenga que ver con sismos o terremotos en cualquier lugar del mundo que suceden en nuestra provincia son interesantes, son importantes, llaman la atención. Entonces, ahí exactamente el tema de la proximidad, que la geográfica es lejanísima, pero la proximidad psicológica, en este caso, y es importante. Es un atributo a tener en cuenta en el caso de esta información. La rareza nos puede parecer raro porque es algún lugar exótico, lejano y demás, pero no, como decíamos recién, no es raro que en esta zona haya temblores. Dramatismo, por supuesto que tiene. Estas situaciones generan situaciones dramáticas. Sexo no, género no, humor tampoco, expectación. Por los volcanes, podría ser. ¿Cómo? Por los volcanes, digo, porque en esa zona hay muchos volcanes. Exacto, y además que nosotros que vivimos en zona sísmica, ¿qué es lo que tenemos casi así incorporado? Que cuando hay un evento de estas características, es muy probable que haya réplica, que se repita, que al día siguiente o en los próximos días se sigan sucediendo eventos de estas características, que no sabemos si pueden ser de la misma intensidad, de menos intensidad, de más intensidad, por lo tanto eso genera expectación. Bien, si le tuviéramos que poner una calificación a esto, 6. ¿Qué le podemos poner? 6. Un 6 de Valentina. 6,5 dice Gino. 6, 7, listo. Cerramos en 6, promedio. Bien. Entonces paso en limpio. Volvamos a vernos.
A ver si nos vemos todos ahí. Deja de compartir, Gerardo. Tenemos Sí, ahí lo saco. el ministro de la Corte bonaerense, un 5, José López 9, Maradona 10, el auto fantástico que le puse yo 8 y el terremoto 6. Si ustedes tuvieran que hacer la tapa de su diario para el día de mañana y con sus editores han discutido todas estas noticias, con todas estas implicancias que hemos estado de alguna manera discutiendo entre nosotros, ¿cuáles serían las noticias que privilegiarían como títulos principales? La de Maradona. La de Maradona, ¿y cuál otra? Hay dos ahí. La del auto. No, no son las más. La de José López. López, claro. José López y Maradona. José López y Maradona, que José López tenía 9 de atributos y Maradona le pusimos 10. Después la del choque del auto, ¿no? Con 8, la del terremoto, 6, y la del ministro de la Corte bonaerense, que es la que menos tenía volumen o magnitud de atributo. ¿Ah? Fíjense, si ustedes han en estos días han hecho un seguimiento de lo que han ido publicando o de las noticias que han ido apareciendo en los medios de comunicación, y es muy probable que lo de Maradona, lo de José López y lo del accidente el auto fantástico lo hayan visto publicado en muchísimos medios. ¿Ah? Y las otras noticias tal vez no la han visto publicadas. No la han visto publicada. Con lo cual, de alguna manera y así empíricamente, acabamos de corroborar que efectivamente esto que nosotros decíamos incluso en la clase pasada, mientras más atributos tenga una noticia o mientras más volumen o magnitud de atributos tengan dentro de los atributos que tienen, y esa noticia va a ser más interesante desde el punto de vista periodística y también más interesantes para nuestro público, ¿no? Incluso nosotros esto lo hemos hecho, este rápido paneo por los atributos y análisis de cada una de las noticias desde la perspectiva de lo que le puede interesar al público de Mendoza. Si nosotros estuviéramos haciendo este mismo análisis tal vez desde otro lugar del país y directamente a lo mejor la información del terremoto no la hubiéramos incluido porque hicimos mucho hincapié, incluso lo dijeron ustedes, en que esto para un lector de Mendoza es importante, es interesante, es atractivo, y probablemente si hubiéramos hecho este mismo análisis desde la provincia de Buenos Aires, y seguramente que la muerte del ministro de la Corte de la provincia de Buenos Aires y hubiera sido una noticia mucho más relevante que en la caracterización que nosotros hemos hecho. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que les haya llamado la atención, que les parezca que nos olvidamos, que quieran comentar? Pero lo que nos interesa básicamente es esto que decíamos recién, cómo aplicamos los conceptos o cómo aplicamos la teoría a casos comunes, a noticias reales, a situaciones de discusión y de debate en todas las redacciones, y que ya les digo, no es que en una reunión de etapa o en una reunión para decir qué noticias publicamos y cuál no publicamos, y a cuál le damos la tapa, y a cuál le damos más despliegue y cuál le damos menos despliegue, cada uno de los empieza a decir, no, esto tiene más proximidad, esto tiene más expectación, esto tiene más dramatismo, menos dramatismo. No.
pero sí son los elementos que se ponen en juego para decir, bueno, ¿qué es lo que priorizamos? ¿Qué es lo que nos interesa más? ¿Qué es lo que a nuestro público le puede interesar más? ¿O es más cercano? ¿O es más pertinente? ¿O es más interesante desde el punto de vista periodístico? ¿Mm? Entonces, con que les quede claro eso, para nosotros es súper importante, porque eso, o sea, con esto en realidad lo que apuntamos es a que se vayan formando en ustedes esto que nosotros denominamos el criterio periodístico, ¿no? Cuando hablamos de criterio periodístico son justamente estos elementos con los cuales evaluamos una determinada información y determinamos que esto tiene más interés o es menos interesante, o es, yo lo quiero, esto no puedo demorar en publicarlo, y esto sí puedo demorarlo, o esto directamente no lo publico, esto no me interesa, porque no me interesa a mis lectores, ¿ah? No tiene atributos, no tiene atractivos. Entonces nosotros decíamos recién de este rápido ejercicio que hicimos, y la noticia de José López no podríamos dejar de publicarla, la noticia de la serie de Maradona no podríamos dejar de publicarla, la noticia del choque del auto de Tesla no podríamos dejar de publicarla, y sí, probablemente la del terremoto en Indonesia sí, es interesante, pero no tanto, y la de la muerte del ministro de la Corte bonaerense, y perfectamente podríamos no publicarla acá en Mendoza y no pasaría nada. Entonces fíjense cómo hay esta interrelación directa entre los atributos y el interés periodístico. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, comentarios? No sé si los profes, queridos colegas, yo tengo un comentario, ¿quieren aportar algo? ¿Sí? Si no hay dudas. Adelante, Martina. Estaba pensando esto desde el punto de vista de la comunicación institucional, ¿no? Y cuando uno trabaja en una institución y lo que tiene que hacer es transformar una información en noticia para ofrecérsela a un medio de comunicación para que la tome y la refleje, es clave para el que se ocupa de eso manejar muy bien estos atributos, porque nosotros tenemos que usarlos, hacerlos jugar a nuestro favor para transformar esa información en una noticia atractiva para el medio. Entonces, en la medida que ustedes formen claramente en su cabeza un criterio periodístico relacionando todos estos atributos, eso les va a ayudar a generar, a transformar esa información en una noticia atractiva y publicable, ¿verdad? Eso, un poco eso es lo que hacemos los que nos ocupamos de la comunicación institucional y sobre todo de la prensa institucional. Está muy buenos. Bien, dice Martina. Está claro. Muy bien que dice esto Martina, porque yo a veces me pongo desde el punto de vista estrictamente periodístico, ¿no? Pero a veces desde el punto de vista de la comunicación institucional, ¿cómo logramos que las noticias que genera la institución en la cual nosotros trabajamos pueda tener inserción en los medios, ¿no? Entonces, si nosotros descubrimos que la información que produce la empresa, la organización, la ONG, donde sea que nosotros trabajemos, tiene algunos de estos atributos, hay que resaltarlos en el título, resaltarlo en el texto, enfocarlo de esa manera para que sea atractivo para los medios y que los medios puedan publicar esa información. Entonces, pero todo en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? De cómo estos atributos de pronto visten la noticia, la hacen más interesante, la hacen más atractiva, no solo en este caso para los lectores, sino para que despierte la atención de los medios y los medios publiquen la información que nosotros producimos desde nuestra institución o desde el lugar donde trabajamos. Entonces, casi les diría que es fundamental internalizar estos atributos y que todos los textos y todo el contenido que nosotros generemos efectivamente incluya la mayor cantidad de estos elementos. ¿Ok? Está muy bien, Martina. ¿Quién más? Algo, Luis, yo agregaría que es algo que lo vamos a ir, lo vamos a continuar practicando, lo van a seguir viendo, pero son conceptos que tienen que aplicar durante todo el año, como bien da a entender Luis. Y bueno, y pensando también en la revista, ¿sí? Eso es importante también aplicando esto porque ya les vamos a pedir próximamente los temas
el tema principal general para la revista y los temas por ahí más específicos de la publicación, donde tienen que, bueno, ver, valorar, puede ser publicable, qué le va a interesar con estos atributos, ¿sí? Perfecto, totalmente. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? Yo, profe, una pregunta. Sí. ¿Me escucha? Bien. Sí, te escucho. Con respecto a las noticias, ¿qué se hace por ahí? Por ejemplo, la otra vez vi una noticia de ustedes, Sitio Andina, al Sitio Andino de Rodolfo Suárez, cuando por ahí le piden declarar las fuentes, pero usted no quiere. O sea, con respecto a las fuentes, ¿cómo actúa eso? ¿Tenemos derecho a mostrar y no mostrar las fuentes de las noticias? ¿Cómo actúa eso? Me parece interesante. El estatuto del periodista profesional en nuestro país tiene lo que se denomina protección de las fuentes. Eso significa que el periodista puede reservar para sí, incluso ante un requerimiento de un juez, de dónde sacó la información, ¿no? Esto en realidad parece que fuera un privilegio, pero en el fondo es una reserva para garantizar la libertad de expresión, ¿no? Porque si yo publico una información y a mí viene alguien y me exige que yo le cuente de dónde saqué esa información, puede ser una manera de intimidarme, ¿no? Pero sí, afortunadamente en nuestro país el ejercicio profesional del periodismo contempla la protección del anonimato de las fuentes, ¿no? De la reserva de las fuentes. A ver, eso no significa que nosotros debamos ocultar nuestra fuente. Nosotros tenemos que tratar de que nuestras fuentes sean públicas y que la gente pueda corroborar efectivamente de dónde saqué yo la información. Porque, digamos, que es un privilegio para favorecer la libertad de expresión, no puede ser un artilugio para que yo diga cualquier cosa. Y total, a mí nadie me va a cuestionar de dónde lo digo, o por qué lo digo. Por el contrario, en realidad es una protección legal para garantizar el ejercicio del periodismo y garantizar la libertad de expresión, no para que el periodista diga cualquier cosa. Total, a mí nadie me puede venir a pedir cuál es la fuente o de dónde lo saqué. ¿Se entiende esta diferencia? Sí, profe, se entiende. ¿Qué más? ¿Estamos? Bueno, la semana que viene vamos a continuar con esto, pero vamos a ir complejizando un poquito el análisis y ya queremos que ponernos a escribir. Así es que, pero antes de ponernos a escribir necesitamos que manejen o que hayamos discutido y analizado algunos de estos conceptos que hemos venido trabajando. Así es que, bueno, no dejen de consultarnos, seguir trabajando con el tema de la publicación, ir pensando bien, por eso hemos dedicado mucho más tiempo este año, y bueno, y preguntarnos cualquier duda o inquietud que tengan. ¿Te parece? Bueno, ha sido un gustazo nuevamente estar con ustedes y nos vemos la semana próxima y espero que se sigan cuidando. Nos estamos viendo, chicos. Muy amables. Gracias. Profe, ¿para el lunes hay que realizar algo? Para el lunes, chicos y chicas, vamos a continuar con el tema de la publicación como todos los lunes. Ahí le vamos a decir, porque probablemente vamos a ir llenando el formulario para que organicen los grupos y vayan dando los temas de la publicación, o por lo menos avanzando tentativamente con los temas en ese trabajo de la publicación, ¿sí? Ya les vamos a avisar cuando ya con tiempo, ¿sí? Profe, ¿se va a subir la clase? Sí, las hemos estado grabando, así es que ahora vamos a parar la grabación y ya eso después ya la ponemos a disposición como hemos puesto las anteriores. ¿Ok? Genial.
Gracias. Buenísimo. No, por favor. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao, gracias. Chao, gracias. Chao, profe.